Vamos a comenzar, ya somos 20 participantes. Bienvenidos a un nuevo taller del convenio ADECO. Agradecemos obviamente toda su participación hoy y continuamos con la segunda parte del aprendizaje basado en proyectos. Recordar cuál es nuestro objetivo en este convenio, que es fortalecer las capacidades directivas, ¿cierto? E instalar habilidades en la práctica del equipo directivo, ¿ya? La semana pasada vimos en la primera parte del aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Que constaba del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción, y hoy nos enfrentamos a la socialización rica o efectiva dentro del aprendizaje basado en proyectos. Voy a compartir pantalla y ustedes me hacen la señal si la ven. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, este trabajo fue elaborado por quien les habla y por Sebastián Navarro. Y nuestra base bibliográfica se fundamenta en tres autores, que es Johnson Robert y Johnson David, que son hermanos, ya ellos son fundadores del Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Minnesota, y estos hermanos idearon el término del aprendizaje cooperativo, que es una metodología que apunta a fomentar el trabajo en equipo, la comunicación y el aprendizaje en pares, y de hecho han estado acá en Chile varias veces de invitados a distintas conferencias de educación latinoamericana. También vamos a trabajar un poco del autor David Durán, que es profesor y doctor en psicología. Ya él participa en acciones que fomentan la educación inclusiva en Latinoamérica y también ha tenido varios trabajos acá en Chile. Y su mayor obra, que es Aprenseñar, ¿cierto? Son evidencias e implicaciones educativas en el aprender enseñando, ¿ya? La mayoría de este trabajo está fundamentada entonces en estos tres autores que hablan de lo que es el aprendizaje cooperativo y de las prácticas inclusivas. Los 5 focos que hoy vamos a analizar en la socialización rica, que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, es el aprendizaje como socialización, el movimiento dentro del aula, aprendizaje cooperativo, el movimiento hacia afuera del aula, la investigación y el aprendizaje servicio, el movimiento hacia dentro del aula, la comunidad de aprendizaje, y el valor de las TIC, ¿cierto?, para la socialización y el aprendizaje basado en proyectos. El primer tema hoy entonces es el aprendizaje como socialización. Lo primero que tenemos que entender que la socialización es algo que hace efectiva el docente en el aula. No basta con que nosotros armemos grupos o se armen grupos de trabajo en un proyecto, sino que va a depender de cómo nosotros como docentes guiemos este trabajo y les enseñemos a socializar a nuestros estudiantes, ¿ya? Para eso es importante que los estudiantes logren salir de la perspectiva individual y logren entrar a una sociedad obviamente más rica con conciencia social y que siempre mantengan una mirada crítica, ¿ya? Pero este trabajo, que es bastante determinante para un proyecto, lo debe hacer el docente. La socialización no se da por naturaleza en los trabajos en grupo y no debe obviarse, ¿ya? Esto es fundamental para un proyecto. ¿Por qué es fundamental? Bueno, el aprendizaje basado en proyectos representa una opción metodológica que obviamente va a favorecer, ¿cierto?, una socialización rica. Sabemos que utilizando el ABP nuestros alumnos van a socializar porque hay que trabajar de manera cooperativa. El punto de partida para una socialización rica o efectiva se puede distinguir en 3 palabras que estos autores mencionan, que es información, actuación y movimiento. Ahí están los 3 colores para que sea más sencillo. Información, ya que nos permite encontrar y procesar información sobre nuestro entorno social. Actuación, ya que nos permite diseñar estrategias de actuación en nuestro entorno, ya tanto para la intervención social como para la investigación. Y finalmente el movimiento, que es generar un movimiento de entrada y salida de la escuela de personas y experiencias. Estas 3 palabras son fundamentales para la realización de un proyecto, ya tanto dentro del aula, fuera del aula y hacia dentro del aula. Para sistematizar las posibilidades de socialización rica en el marco del aprendizaje basado en proyectos, vamos a distinguir 3 movimientos importantes que vamos a tener que vivenciar cuando trabajamos con un aprendizaje basado en proyectos. El primero es el movimiento dentro del aula, que pone en juego obviamente la relación que existe entre los estudiantes y el profesor dentro de la misma comunidad. El segundo movimiento es hacia afuera del aula, que tiene que ver con la investigación y el aprendizaje al servicio de la comunidad.
Y el tercer movimiento es hacia adentro del aula, que es cómo incorporamos agentes externos que nos puedan beneficiar en un proyecto basado en un aprendizaje basado en proyectos. Si alguno tiene una duda, igual puede ir preguntando en el camino. En cuanto al primer movimiento, significa dentro del aula, ¿ya? Acá es donde trabajamos primeramente el aprendizaje cooperativo, ¿ya? Esta estrategia ha sido investigada y se ha determinado que es bastante efectiva y productiva. En cuanto al segundo movimiento, ¿cierto? Que es el movimiento hacia afuera del aula, nos permite obviamente que nos propongamos desafíos complejos y realistas. Es importante que sean realistas, no podemos pensar en proyectos muy ambiciosos si no tenemos los recursos o no contamos con el capital humano necesario. Por ende, tenemos que analizar muy bien nuestro entorno para saber que realmente sea un proyecto realista. Y finalmente, que es el movimiento hacia adentro, nos permite incluir a personas que pueden tener más experiencia y nos pueden entregar respuestas de las que no tenemos aún solución, ¿ya? Y que tal vez no vamos a encontrar a través de una investigación por computador, sino que necesitamos de la experiencia humana, de otros que se involucren en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué ganamos si logramos tener a todos estos participantes dentro de nuestra socialización? Bueno, el valor es incalculable, dicen estos autores, porque ganamos realismo y veracidad. Ya nuestro proyecto se vuelve real cuando trabajamos con nuestro entorno e incluimos a personas que se desenvuelven habitualmente en las ideas que tiene nuestro proyecto. Generamos aprendizaje en contextos reales, porque la idea de un aprendizaje basado en proyectos es que podamos generar redes con nuestro entorno y dar soluciones a las necesidades que se presentan. Y finalmente mostramos a nuestros estudiantes que ellos pueden intervenir en la vida real, más allá del texto del estudiante, que dejamos atrás entonces el paradigma de los contenidos y nos vamos al paradigma de la acción. La segunda temática es el movimiento dentro del aula, que este era el primer movimiento que vimos recién, que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, ¿ya? Parece que entra dentro de la lógica de un proyecto complejo que los estudiantes trabajen en grupo, ¿ya? Pero esto no significa que el trabajo esté terminado, ¿ya? El aprendizaje cooperativo no es trabajo espontáneo en grupo. Por eso es importante que el docente, con antelación, piense en los grupos de trabajo para que estos queden bien constituidos, ¿ya? El trabajo en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual para su trabajo. Por eso es importante que el docente trabaje en el grupo de trabajo del proyecto y no sea un grupo al azar, porque el aprendizaje cooperativo no se da de la nada. Los autores que mencionaba, David Johnson y Roger Johnson, ¿cierto?, nos dan 5 claves proporcionadas del aprendizaje cooperativo, del aprendizaje dentro del aula. Primero, que se basa en la interdependencia positiva de los participantes, ya todos tienen algo que entregar, todos conocen y tienen habilidades y competencias distintas que pueden integrarse en este trabajo. El segundo es que se apoye en la interacción cara a cara, necesitamos que los estudiantes se comuniquen, sería idealmente en persona, pero también podemos comunicarnos a través ahora de las telecomunicaciones. El aprendizaje cooperativo impone y demanda responsabilidad individual y grupal. Yo creo que todos sabemos que un aprendizaje en cooperación necesita de que todas sus personas sean responsables, tanto de manera individual como grupal. También requiere de destrezas interpersonales y grupales. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo implica una evaluación grupal, ¿cierto?, de un resultado final, pero también implica una revisión del funcionamiento del propio equipo. Es importante evaluar el producto final, pero también hay que evaluar cómo funciona de manera individual el grupo y cómo se conforma, ¿ya? Eso es importante para poder hacer efectivo el aprendizaje cooperativo. A partir de estos principios, ¿qué nos sugieren entonces estos autores que se especializan en la metodología del aprendizaje cooperativo? Bueno, primero que los grupos tienen que ser heterogéneos, ¿ya? En la diversidad se promueve el aprendizaje, por eso es importante que el docente sea quien arma los grupos, ya de una manera ya realmente pensada. Los equipos deben estar formados no más allá de 6 o 7 personas, porque el autor dice que efectivamente mientras más ruido en la sala, menos concentración hay. Y finalmente, invertir tiempo en crear los grupos, lo que les he estado yo comentando durante esta primera parte, ya que al invertir tiempo uno invierte en éxito, ya tratar de hacer lo más heterogéneos a los grupos
y formarlos con mucha responsabilidad para que todos los participantes tengan un lugar importante en el proyecto y no sean solo unos pocos los que lo lleven a cabo. También David Durán nos da otro tipo de tips, ¿ya? Para que nos podrían servir para incorporar el aprendizaje cooperativo dentro del proyecto, que son aprender elaborando material didáctico. Generalmente cuando los niños hacen proyectos basados, cuando los niños trabajan en proyectos, ellos quieren ayudar, quieren solidarizar, y los primeros grupos que se ven beneficiados son los más pequeños. Entonces, ¿qué sugiere David Durán? Incentivar a nuestros estudiantes a, por ejemplo, elaborar material didáctico para los niños de prebásica, o para los niños más pequeños, o para el adulto mayor, campañas solidarias. Aprender poniéndose en el lugar del profesor. También es muy importante que los estudiantes conozcan la empatía, y para eso hacer de niños tutores también es una práctica de aprendizaje cooperativo muy eficiente. Aprender enseñando a través de técnicas cooperativas, como compartir conocimientos previos, piensa, coopera, comparte, cabezas numeradas y mesa redonda, que son actividades que David Durán también enseña en este libro, Aprende a enseñar, y que vamos a adjuntar luego de que juntemos toda la evidencia del aprendizaje basado en proyecto para que ustedes la tengan. Aprender enseñando a través de métodos de aprendizaje cooperativo, como armado de puzzles, aprendiendo juntos y grupos de investigación. ¿Ya? Estos son bastantes actividades que nos pueden servir para introducir el aprendizaje cooperativo en nuestra aula. Pasamos entonces del movimiento dentro del aula al movimiento hacia afuera. Todo proyecto tiene que salir del aula para que sea efectivo. Y aquí nos encontramos con la investigación y el aprendizaje servicio. ¿Ya? Es importante que cuando uno construye un proyecto, mira hacia afuera. El entorno ya se vuelve nuestro centro de aprendizaje, pues de él podemos obtener los datos, la información que necesitamos, y comprender si nuestra realidad necesita o no de nuestro apoyo. Aquí es donde nacen dos estrategias que complementan el proyecto, que es la investigación y el aprendizaje-servicio. Con respecto a la investigación, obviamente esta saca a los estudiantes del aula y los obliga de alguna forma a lanzar una mirada científica e investigar su entorno y determinar qué datos o qué situaciones les pueden servir para su investigación. ¿Ya? Y el aprendizaje-servicio los anima y les da el interés suficiente a los estudiantes para que se cuestionen de qué manera ellos pueden servir a la comunidad a la que pertenece. ¿Ya? Estos son dos factores. Entonces tenemos la investigación para la adquisición de datos, esta mirada científica, y el aprendizaje servicio, que es la motivación interna, que es encontrar una respuesta a alguna necesidad de nuestra comunidad a la que pertenecemos. Con respecto a la investigación, lo que sugieren estos autores es que hay que tener 4 pasos fundamentales. El primero es determinar un área de interés. Nosotros en la experiencia que tenemos como colegio ha pasado que los estudiantes quieren trabajar mucho con el tema del reciclaje o el cuidado con el medio ambiente. Entonces, generalmente ese es un tema de interés para nuestros estudiantes, ya que son una generación que se ha visto mucho más dañada con el medio ambiente. Entonces, esa es un área de interés, que sea motivadora para los estudiantes y que además sea necesaria, porque todos somos testigos de que hay que cuidar el medio ambiente. Formular una pregunta y refinarla. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué estrategias podemos utilizar? ¿Realmente vamos a lograr disminuir el plástico en el colegio? Etcétera. Pero la idea es que sea una pregunta bastante concreta y que podamos al final resolver. Luego, definir los datos. ¿Cuánto plástico utilizan nuestros compañeros en un día? ¿Cuánto en una semana? Si cambiamos el plástico por cartón, ¿cuál es el resultado? Etcétera. Y finalmente, preparar la investigación, que es llevar todos estos datos cuantitativos a algo cualitativo, ¿cierto? E interpretarlos y poder responder a la pregunta que se determinó en el proyecto. Con respecto al aprendizaje de servicio, que es la otra parte, ¿cierto?, de este movimiento fuera del aula, tenemos que saber que obviamente consiste en poner todos los aprendizajes realizados al servicio de la comunidad. La idea es que nuestro proyecto sirva a nuestro entorno y así movilice los aprendizajes a otras personas, ¿ya? El punto de partida del aprendizaje de servicio es detectar siempre una necesidad en el entorno, ya sea dentro del colegio, dentro de la familia, e incluso dentro de la ciudad, ¿ya? También nosotros tuvimos campañas de estudiantes que iban a limpiar el río, por ejemplo, que también fue un muy buen proyecto. Entonces, la idea es que el aprendizaje de servicio busque una necesidad dentro de la comunidad en general, y obviamente que esté vinculada también a los contenidos de la materia del currículum. Si logramos encontrar ese equilibrio entre una necesidad que albergue nuestro ambiente y lo podemos sumar el currículum, realmente es el éxito del aprendizaje basado en proyectos. Algunas ideas entonces que nos brindan estos autores
para llevar a cabo el aprendizaje de servicio, bueno, puede ser, por ejemplo, preparar un sitio web para una organización sin fines de lucro. Los estudiantes ahora se manejan excelentemente con las TICs, colaborar en un grupo de lectura, ya sea para adultos mayores o para niños pequeños. Yo sé que en el colegio, por ejemplo, varios proyectos se enfocan en hacer tardes de títeres a los niños de prebásica, intervenciones en medios de comunicación, experiencias en formación de TICs. Obviamente los estudiantes pueden enseñarnos a mucho a utilizar las redes sociales, el Microsoft Office, nuevas plataformas digitales, actividades de participación ciudadana y proyectos de solidaridad y cooperación que a mi juicio son los que más se repiten. Ya los estudiantes tienen esa idea innata de estar ayudando constantemente. ¿Ya? Con frecuencia la propuesta de investigación y el aprendizaje de servicios se combinan, y personalmente creo que es la mejor manera de incentivar un proyecto, el área de investigar, lo que obviamente desconocemos, y también dar respuesta a una necesidad dentro de nuestro entorno. Entonces se sugiere en realidad que trabajen de manera combinada cuando uno sale del aula. El tercer movimiento, que es el último, tiene que ver con la comunidad hacia adentro, que no es lo mismo dentro, ¿ya? Porque dentro del aula recordemos que está la relación del profesor con el estudiante. Fuera del aula, la investigación y el aprendizaje al servicio del entorno, y este movimiento tiene que ver con hacia adentro del aula, ya que podemos incorporar en nuestro aprendizaje basado en proyectos. Entonces, es necesario, según estos autores, incorporar un agente externo. Yo trataba de pensar en un ejemplo. Si vamos a trabajar con el reciclaje, que es finalmente es algo que motiva mucho a nuestros estudiantes, tal vez incorporar a los recicladores de la ciudad del municipio de la ciudad de San Fernando. Tal vez ellos nos pueden entregar una perspectiva de su trabajo, cómo funciona el reciclaje, cuáles son los puntos verdes que hay en la ciudad, etc. ¿Ya? La idea es que nos transformemos en una comunidad abierta de aprendizaje, que no solo involucre a la comunidad educativa directamente, sino que también a la comunidad más cercana, que puede ser en este caso la ciudad. Una comunidad de aprendizaje, entonces, hace referencia a un grupo de individuos con un objetivo de aprendizaje común y una cultura compartida. Finalmente, esa es la idea de un proyecto, que genere efectos positivos dentro de nuestro entorno. El diseño de nuestro proyecto puede favorecer la creación de una comunidad de aprendizaje abierta si contemplamos en el desarrollo del mismo en la participación de agentes externos, ¿ya? Obviamente nos vamos a convertir en una comunidad de aprendizaje abierta si incluimos en nuestro proyecto a personas que no directamente están relacionadas con el colegio. Estos agentes externos van a aportar realismo, porque ellos trabajan in situ en las situaciones, credibilidad, obviamente, y además de información y experiencia. Esto nos va a permitir que los estudiantes puedan entrevistar, hacer bosquejos, consultar dudas que tal vez no encontramos en los sitios web, por ejemplo, y poder desarrollar con mayor eficiencia su aprendizaje basado en proyectos. Y que es importante, sí, la presencia de este agente externo tiene que ser reiterativa. Los niños tienen que conocerlo y él tiene también que saber a qué se enfrenta cuando desea participar de un proyecto de una comunidad educativa. ¿Ya? Esta persona tiene que asistir con frecuencia para que sea un proyecto realmente abierto al aprendizaje. Como les comentaba entonces, es importante que el agente externo tenga información del curso, saber qué nivel son, cuáles son sus aspiraciones, la finalidad del proyecto, para que obviamente él pueda aportar con su conocimiento y su experiencia. Y la visita debe ser siempre preparada con antelación. Si vamos a trabajar con una persona fuera de nuestra unidad educativa, es muy importante que coordinemos con él todo el trabajo con antelación, ¿ya? Finalmente, el valor de las TICs para la socialización y el aprendizaje basado en proyectos. Las TIC juegan un papel fundamental en el aprendizaje basado en proyectos. Hoy más que nunca sabemos que las tecnologías se han vuelto parte natural de nuestra vida, una extensión de nuestros brazos. Entonces es importante entender que las TIC nos van a beneficiar muchísimo en un aprendizaje basado en proyectos y no podemos dejarlas de lado. Primero, porque representan una puerta al mundo exterior, ya que a través de los computadores, del internet, podemos extraer mucha información sin necesidad de salir del aula. Entonces, en el caso de que no podamos sacar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a algún lugar específico para investigar, el internet sí nos abre las puertas y la mirada hacia eso que no podemos llegar. Eso es importante. Lo segundo es que los TIC nos permiten difundir la información. Ustedes saben que las redes sociales es algo que
funciona muy bien y los estudiantes las manejan a perfección. Entonces, difundir información, compartirla por redes sociales, es obviamente una alternativa muy positiva que nos entregan las TICs. También representan un factor de motivación, principalmente porque nuestros estudiantes trabajan con ellas, es parte de su naturaleza, ellos nacieron con tecnologías, por ende las tecnologías informáticas y de comunicación siempre van a ser un eje motivador para nuestros alumnos. Y finalmente, también nos pueden facilitar nuestro trabajo como docentes, ya que podemos trabajar con plataformas, por ejemplo, de organización como Classroom, y obviamente nos va a permitir que incluso el resultado del proyecto pueda convertirse en un artefacto digital que pueda ser conveniente para en todo el entorno. Entendemos como artefactos digitales, ¿cierto?, aquellos productos elaborados por medio de las TICs, y pueden ser simples o complejos. Los simples pueden ser presentaciones de PPT, etcétera, o ebooks, y más complejos como crear una aplicación o diseñar un programa. Yo recordaba que en la Universidad Santa María, cuando yo vivía en Placeres, en Valparaíso, había solo una micro que subía al cerro, y los estudiantes de la Santa María veían que la micro pasaba cada muy poco tiempo, nadie sabía, y ellos crearon una aplicación donde nos informaba cada cuánto tiempo pasaba la micro, y así uno podía esperarla en el paradero. Y eso es realmente un uso de TIC, ya como ponen al servicio de la comunidad una aplicación, realmente que era una necesidad para todos. Entonces, eso es un buen ejemplo de algo más complejo. Obviamente, tal vez nosotros con nuestros estudiantes no vamos a lograr hacer una aplicación, o tal vez sí, yo creo que hay que intentarlo, pero la idea es que cumpla un servicio a la comunidad, como lo que les contaba recién. Y bueno, finalmente las TIC entonces son grandes aliadas de nuestra gestión como docente y van a ayudar muchísimo a nuestros proyectos. Aprender es, de este modo, entonces, una actividad compartida entre estudiantes y docentes, desde sus respectivas realidades y aprendizajes a lo largo de su vida. En definitiva, entonces, la gestión y el desarrollo del trabajo cooperativo, que es la primera parte de este trabajo, la puesta en práctica, ya sea dentro o fuera del aula, y el aprendizaje basado en proyecto con el uso de las TIC, ¿cierto?, nos van a permitir dar respuesta a los nuevos retos que enfrentamos como sociedad de la información. Eso sería nuestra ponencia de hoy. Muchas gracias por su atención, y ahora pasamos entonces a la ronda de preguntas o dudas o comentarios. Dejo abierta la palabra. Si hay algo que no se entendió, también está la opción de preguntar. Muchas gracias, Belén, por la presentación que hiciste. Yo creo que tiene un gran potencial lo que acabamos de ver y escuchar, ya que siempre al interior de cada establecimiento hay algunos chicos que son aventajados en esta especie de proyectos, y a ellos son los que tenemos que, en primer lugar, identificarlos y ir potenciándolos también para el trabajo colaborativo con los demás compañeros de curso o de proyecto, porque también el proyecto no necesariamente tiene que estar en un solo curso, sino que puede ser interniveles y obviamente también de intercurso. Exactamente. Sí, pensaba en eso también, que es importante cómo nosotros organizamos a los grupos y les damos a todos la posibilidad de entregar sus habilidades y competencias, porque si bien hay niños que no son todos buenos para el lenguaje, por ejemplo, nos permite trabajar, no sé, de manera interdisciplinaria, y tal vez los que no son buenos en lenguaje son buenos en ciencia, y así cada uno puede aportar desde lo que le es más sencillo aprender. Por eso es importante, como dice usted, también trabajar de manera internivel o de manera interdisciplinaria, porque ahí conocemos las distintas habilidades y competencias que pueden prestar al servicio de un proyecto nuestros estudiantes. Y sobre todo ahora la electividad de los terceros y cuartos medios, que se van a mezclar los cursos, entonces se puede aprovechar Sí, esta instancia también. exactamente, sí, es una muy buena instancia. Yo quisiera, bueno, excelente presentación, Belén. Realmente pienso que es súper importante porque hoy en día, bueno, uno sabe que en las empresas es el tipo de trabajo que se realiza. Hoy en día el trabajo colaborativo
es fundamental. Entonces nosotros en realidad estamos atrasados en las escuelas porque lo que menos quieren a veces los profesores es hacer grupos, porque los niños se ponen desordenados, etcétera. Pero yo creo que es fundamental implementar esto en las escuelas y estoy pensando en desde chiquitito, o sea, de hecho en la prebásica un poco lo realizan, pero continuarlo en la enseñanza básica, enseñanza media, porque yo creo que los niños aprenden a veces mucho más de sus pares que de lo que a lo mejor el profesor le explica. Entonces, es súper importante esto porque uno ha escuchado de este tipo de aprendizaje, de implementación en las escuelas, pero no lo conoce profundamente de qué se trata. Y estoy agradecida porque en realidad es un tema que hay que profundizar en la escuela y implementarlo. O sea, porque en realidad es una necesidad y es un requerimiento para que nuestros niños después puedan en su mundo laboral saber trabajar, porque la gente que sabe trabajar con otros le va mucho mejor que los que son como solos, así. Y hay que saber eso porque la diversidad de las personalidades y todo eso, uno tiene que aprender de todo eso, o sea, a saber trabajar con la gente que a lo mejor uno no se lleva bien, pero igual no se convoca al trabajo, y eso los niños también tienen que aprenderlo porque normalmente ellos cuando forman los grupos, los amigos, pues, los más amigos, o se juntan con el que trabaja harto, entonces así hay uno que hace siempre toda la pega en el grupo, pero que uno lo organice, que sea un trabajo bien planificado esto de los proyectos en grupo y trabajando colaborativamente es fundamental, así que gracias Belén y súper muy Gracias, muchas contenta de estar gracias. escuchando. Gracias, Belén, sí. Belén, yo quería sumar de las palabras de la Felipe. directora. Bueno, nuestra escuela, yo te quería contar una experiencia todo ahí. Nosotros tenemos una colega que es Patricia Iturra, y Patricia está en proyección con esto de generar proyectos para distintas actividades institucionales. Ella está aplicando las salidas pedagógicas. Ella genera esas salidas pedagógicas y van visitando distintos lugares históricos e importantes dentro de la constitución de nuestro país. Y eso le llevó a, por ejemplo, el octavo básico que ya se fue, en buenos resultados en historia, ¿ya? Pero dentro de ese proceso también ha tenido dificultades, ¿no? Porque hay muchos niños, porque ella lo trabaja en el segundo ciclo, y hay muchos niños lo interpretan como un paseo. Entonces, andan constantemente preguntando, profesora, ¿cuánto es el paseo? Entonces, hemos tratado de trabajar colaborativamente para poder inculcar y llevar a los estudiantes a entender qué es una salida pedagógica, ¿ya? Y también basar un poquito lo que tú iniciaste, el trabajo en equipo, porque me gusta eso. De hecho, una de las características que nosotros tuvimos visita de la agencia de calidad, que dejamos como establecido es fortalecer los equipos. Así que yo le quería mencionar eso y muy felicitaciones por su presentación. Muchas gracias, Felipe. Claro, efectivamente, por eso es importante que cuando ideemos un proyecto, porque ya sabemos que en algún minuto todos los colegios vamos a tener que enfrentarnos al aprendizaje basado en proyectos, es importante que las salidas pedagógicas sean realmente un interés para los niños, que se vea una real necesidad para que ellos se involucren y no vean esto como un paseo, sino como una necesidad de investigar. Por eso igual es complejo. Yo siento que tratar de unir el currículum con lo que realmente le interesa a los niños igual cuesta trabajo, pero es algo que nosotros tenemos que hacer como profesores. Eso sí, es un buen trabajo a pensar. Belén, Pero yo gracias, Felipe. José Miguel. sí, me sumo a las felicitaciones y a tu exposición. Ah, Marcela está hablando. Perdón, Siempre hablan Marcela. juntos. Sí, nos topamos. Intervenir, Marce. pensé que me escuchaban. Primero, bueno, felicitarte, Belén, en verdad, por tu presentación. Y segundo, sumarme un poco a las palabras que dijo la directora Anita, en relación a la importancia que tiene la primera parte, que es el aprendizaje como socialización, ¿cierto? Que es la parte donde tú tienes que formar y motivar a los alumnos para crear los grupos, porque de verdad creo que es una parte fundamental y compleja, por lo que decía la profesora Juanita, porque los chicos siempre tienden a juntarse con los amigos, con los pares, ¿cierto? Y normalmente los docentes caemos en el juego de que ya ustedes hagan los grupos, y no nos preocupamos de verdad de formar grupos para que trabajen y mirar las potencialidades de cada niño para formar un buen grupo. Realmente
seamos honestos, eso no lo hacemos, ¿ya? Dejamos normalmente a la libertad de que ustedes vean los grupos, o si no lo hacemos al azar, pero no nos damos un trabajo minucioso de ver las condiciones, las cualidades y el potencial que tienen nuestros alumnos para formar esos grupos. Y efectivamente es complejo, además, porque a los profesores no les gusta mucho tampoco el trabajo grupal, y además a los apoderados no les gusta, porque les molesta que los niños se tengan que ir a juntar allá, moverse, porque siempre no, porque es el niño que trabaja, los demás no vienen. Entonces, de verdad es complejo, no solamente para los docentes, ni también para los apoderados. Es súper complejo eso, ya entender que es fundamental, no les gusta para nada. Tú vas a las reuniones de apoderados y ellos te dicen, tía, pueden hacer esos trabajos individuales porque de verdad me compleja, el niñito no llega, no trae el material y así, ¿entiendes? Es súper complejo en ese sentido. Lo otro, a manifestar que yo creo que de alguna otra forma en los colegios se ha trabajado a lo mejor esto, pero no con esa intención, no sabiendo que tiene este nombre. Porque tú hablabas recién del trabajo de reciclaje, por ejemplo, en el colegio se hace siempre, pero nunca se ha ocupado esta terminología de aprendizaje basado en proyectos, no. Solamente creo que falta intencionarlo, ¿cierto? Clarificarlo, involucrar a gente más externa, aunque se viene, pero creo que de alguna u otra forma está presente, ¿ya? En algunas actividades. Sí, absolutamente. Pero fundamentalmente creo que la primera parte de la socialización es complejo y es la parte más importante, creo yo, para echar a andar el proyecto. Eso. Sí. Gracias, profe Marcela. José Miguel, ahora tiene la palabra. Gracias. No, felicitarte también, Belén, y agradecer esta exposición muy interesante. Y siguiendo la misma línea de Marcela, una de las cosas que yo más valoro en San Fernando College, de las muchas cosas que valoro, es precisamente este trabajo colaborativo. Creo que una de las instancias que uno recuerda, que incluso quedan plasmadas en anuario, son precisamente estos proyectos de lenguaje, de inglés, de arte, de ciencia, y que se orientaba a un trabajo de interdisciplina, en donde todos los alumnos se movían, donde había un trabajo multifuncional y que se plasmaba en proyectos, quizás no con la estructura de un proyecto, pero que daba una vida increíble al colegio. O sea, da un color, en el sentido metafórico del concepto, que es impresionante, y que los niños lo valoran y que hay un aprendizaje muy potente en eso. Creo que si seguimos en este camino de esta metodología en términos ya constantes, sería un aporte muy interesante para los aprendizajes y para los profesores también. Creo que está eso en los profesores, hay que sistematizarlo, y este es un buen inicio, Belén, de lo que tú nos comentas. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Belén, la palabra? no, Carolina, adelante. Perdón. Carolina, adelante. Hola, perdón, mi voz se Hola. escucha un momento porque ando un poquito congestionada por la alergia, ando con alergia. Sí. Primero que nada, felicitarte por el trabajo, me encantó. También quiero, en este minuto, comparto las palabras de la profesora, en este caso Marcela, anterior, que había hablado hace poquito. Justamente uno en los colegios y en las escuelas hace trabajo a veces a nivel macro. De hecho, en la institución hacemos actividades de biblioteca, en el caso del lenguaje, que se hacen a nivel de todo el colegio, pero uno justamente no lo intenciona y no lo llama proyecto. Y a veces también, claro, y olvidamos ciertos pasos y nos saltamos todo eso, todo el protocolo que lleva un proyecto. Si fuésemos más intencionados y ejecutáramos estas acciones de esa forma, se lograría también en los niños ese tipo de aprendizaje, pero no estamos saltando esos pasos, entonces también a nosotros nos queda eso. Yo hago mi mea culpa porque yo he hecho cosas y a veces uno no lo llama proyecto y no lo enfoca de esa forma, y no lo enfoca con el tema del trabajo colaborativo, sino que hagamos un trabajo, y sí también nos falta. Yo hago mi mea culpa como profesora, sí, me falta en esta área porque realmente es algo que tenemos que trabajar constantemente. Y en la escuela sí hay alguien que se destaca, como dijo el tío Felipe, que es la tía Patricia. Ella trabaja mucho lo que es trabajo en proyecto y trabajo fuera de aula y dentro de aula. Así que eso, ahí tenemos que fijarnos en la compañera para ir tomando ideas y replicando esto también dentro y fuera del aula. Eso, muchas gracias.
Carolina, y exactamente eso, hay que buscar cómo apoyarnos como colegas. Si hay un colega que ya trabaja en el aprendizaje basado en proyectos, preguntar cómo funciona, qué estrategias podemos utilizar. Si no queremos que los niños se lleven el trabajo a la casa, hagamos bitácoras en clase, que todos los trabajos queden en el colegio y no tengan que llevarse fuera. Hay que buscar formas de que esto funcione y no alterar, y realmente que funcione un trabajo cooperativo, que esa es la finalidad de una socialización rica. Don Octavio. Bueno, darle la bienvenida a Mario. Yo no alcancé a avisar que él se había excusado, que no podía llegar a la hora, pero darle la bienvenida a Mario a la actividad de hoy día. Gracias. Agradecer el trabajo que se hizo hoy día, Belén. ¿Ya? Yo creo que en los aprendizajes como socialización es importante, pero aquí hay varias cosas que yo rescaté de lo que tú pusiste. Primero, que nosotros tenemos que concientizar a nuestros profesores qué ganamos con este tipo de aprendizaje, qué es lo que ganamos. Y también tenemos que tener la claridad que este trabajo cooperativo no es un trabajo espontáneo, sino que es un trabajo planificado, que bien lo dijo Carolina. Carolina lo planteó de que en los colegios está, pero está a lo mejor no con el énfasis que debiéramos darle en todos los colegios. Porque aunque nosotros lo veamos, en todos los colegios hay proyectos que se realizan todos los años. Y esos proyectos, de una u otra forma, están enfocados en base a este trabajo que tú presentaste hoy día y que se viene presentando de la semana pasada. ¿Y por qué? Uno lo ve porque todo, aquí se hace trabajos grupales, tanto como profesores, como alumnos, ¿ya? Que permiten que los alumnos desarrollen todo este aprendizaje cooperativo que tienen que tener en el establecimiento. Obviamente pasa lo que a muchos apoderados no les gusta, alumnos que no les gusta trabajar, pero ahí es donde está la tarea de nosotros, en hacer que este tipo de proyectos tenga el sentido para toda la comunidad educativa. Y eso es el trabajo que tenemos que nosotros implementar, de que todos los alumnos entiendan que esto es un aporte. ¿Por qué? Porque lo que puede entregar, todo lo que puede entregar cualquiera del grupo va a ser en beneficio del conjunto, ¿ya? No hacer una cosa individual. Aquí se refleja todo lo que tiene que ver con la sinergia del trabajo grupal, ¿ya? Así que contento del trabajo que hiciste hoy día, Belén. ¿Sí? Gracias. Yo creo que el camino es un poco que es un poco lo que estamos haciendo nosotros que estamos acá actualmente. Cooperativamente estamos trabajando para poder lograr mejorar lo que nosotros queremos como en nuestro establecimiento educacional. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. Y apuntar desde el punto de vista de la innovación. Nosotros ayer estuvimos conversando, bueno, esta semana hemos estado conversando, cómo vamos a enfrentar el 2021. Y yo le decía a los chiquillos, cachureando, encontré un término que me llamó mucho la atención que se llama sala invertida. Para que Juanita y Mario, si quieren buscarlo, así se llama el término, sala invertida, que tiene que ver con una forma de enfrentar la educación en tiempo de pandemia de una forma totalmente, y donde se aplica toda la taxonomía de Bloom para invertir. ¿Ya? Así que eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el próximo año nosotros vamos a tener que trabajar híbridamente y vamos a tener que hacer este tipo de trabajo con nuestros alumnos para que sea un poco más atractivo e interesante para ellos todo el proceso educativo. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que dar énfasis. Así que bien, felicitaciones. Gracias, don Octavio. Queda extendida la palabra. Belén. Marcela. Otra cosa creo yo que tenemos que cambiar un poco el chip. De repente los colegios estamos acostumbrados, sobre todo nosotros, somos como muy disciplinados, así como la sala, así, ¿cierto? Entonces eso, cambiarlo también cuenta, porque el trabajo grupal significa mover mobiliario, mover gente, un poquito de caos, ¿cierto? Y ese caos también hay que dosificarlo para que no se transforme tampoco en un problema de disciplina, ¿ya? Porque también pasa que cuando se trabajan este tipo de cosas o hay movimientos grupales, si el profesor no tenemos control dentro de la sala, se nos desborda un poco el trabajo grupal y la disciplina que se requiere, porque
al fin y al cabo, en la sala tú tienes que tener una disciplina, de una u otra forma, no tan estructurada, rígida, así sentaditos los niñitos como muebles, no, pero cuando tú ves de repente una sala donde hay mucho caos, así como que, oh, están desordenados los niños, y a lo mejor no es así, ¿cierto? Pero Sí. también es algo que tenemos que trabajar, creo yo, esta parte de la disciplina. Y es algo que comentamos en la vez pasada, de que no siempre cuando una sala tenía ruido era porque estaba desordenado, que se obtenía mucho del ruido. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho también con lo que les digo que vimos en el paradigma del contenido a la acción, que por eso es importante conocer a nuestros estudiantes e incentivarlos realmente con proyectos que los motiven, porque eso obviamente va a generar que ellos se enfoquen en obtener resultados, porque tenga un sentido esta investigación. Eso es muy importante conocerlos para armar los grupos de manera planificada, como decía don Octavio, para realmente encontrarle un sentido al proyecto y que también tenga un sentido, aparte de pertenencia, de entrega a la comunidad. ¿Cómo podemos hacer de este mundo un mundo mejor? Yo creo que eso sí motiva mucho a los estudiantes, es algo que a ellos los mueve, son una generación un poco más consciente del entorno, entonces yo creo que de esas cosas tenemos que aprovecharnos y potenciarlas. Podemos generar generaciones mucho mejores que las anteriores. Belén. Yasmín. Sí. Quería tomarme un poquito la palabra de lo que estaban diciendo. Y bueno, en todas las sesiones, la verdad, ha estado buenísimo todo, es increíble todo lo que hemos aprendido. De verdad que se agradece mucho el ser partícipe de estas situaciones. Pero en particular ahora, ¿por qué me voy a tomar la palabra? Es porque me llegó y profundamente algo que estaban comentando ahora al final, que es esto de cuando las salas tienen ruido. Y tal vez lo tomo tan personal, porque al ser casi siempre las jefaturas del primero básico, era como de conocimiento antiguo que las salas estuvieran como súper silenciosas y generar esto de la disciplina en torno al silencio. Entonces yo he sido una de las que en los establecimientos que he trabajado me he caracterizado porque precisamente la disciplina no la impongo con el silencio. Y ha sido súper enriquecedor en mi experiencia generar esto del trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, y es súper rico la verdad, o sea, claramente toda esta información que tú trabajaste hoy bajada al conocimiento y al alcance de los niños de primero básico, pero es muy gratificante cuando uno consigue esto en cosas muy simples, sobre todo en el tema de las asignaturas de tecnológica, donde son casi siempre asignaturas que se pasan así como muy, muy por encima a veces, y darle este sentido del trabajo de proyecto de manera en primero básico es muy enriquecedor. Y bueno, avisarle a mi directora también que soy una de las bulliciosas en la sala de los primeros básicos, pero estoy confiada en que se viene este cambio, que cuando ya se escucha el ruido en la sala no es necesariamente desorden, sino que son muchos niños explicando sus propias ideas entre sus pares. Vuelvo a insistir que es muy gratificante cuando uno ve estos pequeñitos que expresan sus ideas y que se entienden muy bien entre ellos. Captan, de verdad que si se dieran el tiempo de analizar sus argumentos, sus explicaciones entre ellos mismos, entre los pares, es muy enriquecedor y de verdad que uno queda así sorprendido del trabajo que ellos tienen. Y además que son, como tú bien lo dijiste mucho, son generaciones con avances tecnológicos impresionantes. Desde primero básico tienen un dominio de verdad que impresionante. Así que eso, muchas gracias por todas las capacitaciones, por todo lo que hemos aprendido. Eso. Gracias, Yasmín, gracias a ti por compartir tu experiencia. La profesora dice eso porque yo no la conozco haciendo clase, yo la conocí el 16 de marzo Sí. por Zoom. Me ha visto solo trabajando en teletrabajo. Y ya se ha hecho una idea. No se preocupe porque yo no le tengo miedo a las salas bulliciosas, o sea, no hay ninguna relación, a no ser que se estén tirando las cosas por la cabeza, que eso es distinto. Exacto, Pero exactamente. El parche antelería, Yasmín, el parche antelería. No, es que soy de la que me gusta que se expresen los niños, sí.
Lo he visto, lo he comprobado harto en el tiempo. Entonces, es que hay un temor. Sí, como dice el profesor, el parche antes de la herida, pero no, es que hay un temor. Muchas veces en los establecimientos hay un temor, y yo creo que es por esto, que se tiene a veces aprendido de que desde chiquitito hay que generar la disciplina con el silencio, y estas generaciones, estimado, ya lo de la disciplina con, con el silencio ya no No, genera hay que de eso hacer todo lo un, contrario. sí, Claro, hay lo que que hacer un pasa es que cambio. hay diferencia entre el autoritarismo y la autorregulación de los niños, porque Claro, yo he estado en salas de clase donde los niños hacen mucho ruido, pero están trabajando en grupo y están aprendiendo. O sea, al final, ese es como el aprendizaje lo importante. exacto. Entonces, Exactamente. a veces los niños están todos calladitos porque la profesora los tiene a todos así calladitos, sin moverse, haciendo su tarea, y no están aprendiendo nada. Entonces eso es muy También. relativo. Que Miguel está pidiendo la palabra. Sí, profesor Miguel. yo lo Sí, interrumpí. bueno, sumarme a las palabras ya respecto a tu presentación, Belén, felicitaciones. Yo considero que Gracias. efectivamente lo expuesto es una de las herramientas más significativas o más que nos podrían acercar un poco más a lograr mejorar aprendizaje. Ahora, como toda herramienta, dentro de un establecimiento educativo, creo que no va a funcionar nunca si no se institucionaliza. Creo que esa es la clave. Es fundamental institucionalizar las prácticas. Las prácticas no pueden aplicarse de manera aislada. Que la aplique el profe de lenguaje que le hace al A y no lo haga el profe que le hace al B, o que lo haga el profe de lenguaje que le hace a primero medio, más no que el que le hace a octavo. Entonces, como toda práctica institucionalizada, además tiene que estar sometida a este rigor, pues de ser evaluada, redirigida en caso de que no funcione, etc. Creo que ahí está la clave, en la institucionalización de las prácticas, y estas, en ese contexto, creo que podrían funcionar mucho mejor. Eso. Efectivamente. Gracias, Miguel. Yo creo que es algo que todos ya tenemos seguro. Debemos Sí, de acuerdo. institucionalizarlo. Muchos trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, pero no con ese nombre. Y ahí es donde tenemos que ser planificadores. Y exacto, porque puede ser que el primer año no funcione y sea un desastre, y sea una sala bulliciosa más que una sala de aprendizaje. Y a lo mejor el segundo año tampoco funcione. Entonces ahí vamos a ver cómo a fines de cada uno de esos años vemos, chuta, ¿por qué no funcionó? Arreglémonos. Y no tengo ninguna duda que el tercer año ya podemos ir viendo algunos resultados. Ahí es como a no decaer y aunque la práctica vaya un poco... toda práctica es perfectible, además. Entonces, es como paciencia y ánimo para ir encauzando esta acción. Exactamente. Además, que el aprendizaje basado en proyectos genera aprendizajes memorables, que perduran en el tiempo. Entonces, vale la pena tal vez probar 1 o 2 años, porque al tercero sí vamos a tener resultados seguros. En la práctica se ve mucho más el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así es. ¿Alguna última palabra? Tenemos que escuchar a Isabel. Sí, es que ella es nuestra guinda de la torta. No la podemos crítica. dejar afuera, Isabel. Sí. Justo aparece en mi computador, su conexión es inestable. No. Es bien divertido esto. No, la verdad es que gracias, me sumo a las palabras de todos por la buena exposición. Creo que está bastante dicho todo, pero yo quiero relacionar lo que dijo Yasmín, con lo primero que tú dijiste en tu exposición, y que fue que el docente es el que tiene que guiar a los estudiantes a ser seres sociables, a trabajar en equipo. Y yo creo que eso es lo que hace ella, pues, cuando ella dice mi sala es ruidosa, es porque ella les está enseñando a los niños a cómo trabajar en equipo, a cómo expresarse, a cómo ser seres sociables. En esta sociedad tan individualista en la que vivimos y que da lo mismo pisotear del lado, creo que estamos aprendiendo aquí que no tiene que ser así. Entonces, yo creo que no es ponerse el parche en telería, es que ella estaba anticipada a los tiempos y está enseñándole a los niños a eso, a ser sociable, que fue lo primero que tú presentaste ahí en tu exposición. Nada más eso, cortito y bien. Gracias Isabel por tus comentarios, pero claro, efectivamente todos tenemos un sentido en que el trabajo cooperativo, el ruido, son parte del paradigma de la acción.
y tenemos que empezar a dejar atrás el paradigma de silencio, del estudiante pasivo, y cambiar a este nuevo paradigma, donde los estudiantes son el centro de atención, donde ellos preguntan, donde ellos hablan, se escuchan mutuamente, y claro, tiene mucha relevancia que dejemos atrás el individualismo por un trabajo más comunitario, porque finalmente nadie trabaja solo, entonces tenemos que prepararlos para una vida en sociedad, los chiquillos. Y es muy difícil cambiar ese paradigma en los colegas. Yo recuerdo alguna vez haber estado midiendo con los chiquillos típicos en geometría, que uno sale a medir la sala. Se nos fue. Se fue la señal. Felices con su wincha que ellos estamos haciendo ruido mientras medíamos. Entonces, haciendo una actividad absolutamente de aprendizaje in situ, ahí midiendo el pasillo, y ellos enojados porque los niños estaban haciendo ruido. Entonces, es un trabajo que queda por hacer con los colegas. Exactamente. Sí, se entendió la idea, a pesar que se entrecortó, pero claro, efectivamente es algo que tenemos que trabajar como comunidad. Por eso el aprendizaje basado en proyectos, lo hablábamos la semana pasada, que no logra ser efectivo si no todos remamos para el mismo lado. Ese es el tema. Entonces, si nos convencemos todos de que esa va a ser nuestra metodología de trabajo, esto va a funcionar, pero todos tienen que participar y convertir esto en un aprendizaje abierto a la comunidad, que ese es como el centro del aprendizaje basado en proyectos. No sé si alguien quiere sumar las últimas palabras, sino para hacer el cierre. Estamos ok entonces. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por esta participación. Esta es la segunda parte del aprendizaje basado en proyecto. En la próxima semana vamos a ver el ciclo del aprendizaje basado en proyecto. Para ir culminando, la idea es que juntemos las 4 presentaciones, más el material que tenemos con Sebastián, y se los podamos enviar para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan socializar con su comunidad, y también ver la efectividad o la posibilidad de implementarlo como instituciones el próximo año o el siguiente, ¿ya? Agradezco a todos por estar hoy acá, por sus comentarios. Creo que esto nos enriquece y nos fortalece como equipos directivos, porque de aquí nacen muchas ideas que nosotros vamos a plantear a nuestros profesores, y vamos a poder ser parte de esto tan enriquecedor. Así que tengan un buen día, un buen fin de semana, y muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Que esté muy bien, querido colega. Chao, hasta luego.